Hola, ¿qué tal fanáticos? Acá Lord Paninero de vuelta con ustedes, muchachos. Acá siempre es grata traer nuevas colecciones. Y bueno, pues ya se darán cuenta pues, qué pasa con el Lord Paninero. Está con mucho frío, ¿qué es la situación? Bueno, muchachos, hoy día hablaremos de otra colección súper rara. Bueno, ¿qué te voy a traer? Hoy día te traemos el Panini Juegos de Invierno Beijing 2022. Obviamente todo lo relacionado a lo que es el esquí, el snowboarding, una vez más todo lo relacionado a ese deporte, al deporte blanco. Muchachos, a muchos de ustedes que les fascina, que es muy divertido, entretenido y muy difícil de hacer, ¿no? Muchachos, el balance es impresionante y bueno, pues traído por la Federación Alemana. Una vez más, Alemania da mucho que bueno, envidiar por querer tanto a todos los deportes y lo que fomenta en su pueblo natal, ¿no? Una vez más, muchachos, acá traemos todo, cómo fue el campeonato, cómo fue el Beijing 2022 y una vez más aquí traído por el Lord Paninero. Ya sabes cómo es la cosa. Gracias por seguirnos hasta el final. Una vez más, difundan el video, suscríbanse. Gracias por su poderoso like y esta vez en vez de mi clásica terminación diría, muchachos, vámonos a esquiar. Hola, ¿qué tal fanáticos de los cromos? Aquí tu amigo Juan, el Lord Paninero, trayéndote nuevas colecciones. Hoy día tenemos los Juegos de Invierno de Beijing 2022. Esta es una versión alemana y los alemanes siempre con una creatividad impresionante sacan una versión muy difícil de encontrar. Bueno, comencemos, muchachos, de frente al grano. Comencemos con los famosos deportes de invierno. Ahí a la parte, pues obviamente auspiciadores. Ahí tenemos los logos de el equipo alemán, siempre apoyando en todo lo que hacen. Siempre apoyan a sus equipos, sus selecciones, etcétera, muchachos. El primer deporte que vamos a hablar del biatlón. Este es un deporte ya muy antiguo, son más o menos el esquí, todo eso comenzó hace 5000 años atrás en Noruega. Para los que no saben, averiguar más de esto fue algo muy bueno, de verdad. Es un deporte individual que puedes pasar sobre banderas. Entre dos banderas pasas por ahí, o si no golpeas uno de los palos en forma zigzagueante. Muchas veces más, esto no se gana en menos tiempo, sino el que llegue primero. Una vez más, este deporte es muy bueno para los que adoran el esquí. De ahí tenemos lo que es el esquí de fondo. Una vez más, una de las grandes deportes que hay ahí. Una de las formas de esquiar más antiguas del mundo. Una vez más, esto los alemanes lo saben aprovechar con sus equipos y hacen todo eso. Tenemos la combinación nórdica en la mano izquierda. Bueno, eso es una mezcla entre saltos de trampolín y esquí de fondo, que es el anterior. O sea que hay los famosos saltos, esos piques que vas de bajada y sales volando en una manera acrobática, pues ese es alucinante. Ya sabes a dónde va. Muchos de los aterrizajes pues tienen diferentes clases, ese masculino y femenino. Una vez más, un deporte, el deporte blanco, muchachos. Sigamos acá con lo que es el esquí alpino, que tiene muchas maneras. Tiene el slalom, el gigante, el descenso, entre curvas derrapadas, curvas conducidas. Una vez más, este es un deporte pues alucinante en esa velocidad, cómo llegan a hacer toda esa clase de cosas. Los deportistas, más que todo lo que ves acá son deportistas alemanes, y decirte más o menos cómo les ha ido pues sería más que todo mentirte, ¿no? Pero ahí ves, pues hay publicidades como apoyan a lo que hacen sus equipos. Si seguimos acá una cosa rápida, sigamos con el esquí freestyle o esquí acrobático. Una vez más,
Ahí hay muchas de las cosas que son los aéreos y los mortales. Esto pues muchos de los deportes acá blancos lo inventaron, del deporte blanco lo inventaron pues los noruegos. Esto es algo que se agregó en 1930 y desde ahí no ha dejado de hacer unos saltos mortales alucinantes y haciendo todo eso. A la mano derecha vas a ver lo que es ski cross o lo que es una carrera cronometrada, una vez más haciendo de todo. Hay diferentes clases de competiciones. Sigamos a lo que es ski jumping o salto de esquí. Esos famosos saltos a gran precisión, dando pues cátedra de todo lo que es este famoso deporte, ¿no? Qué pena que en muchos de nuestros países no podamos hacer eso. Pero snowboarding pues sí lo llegué a hacer acá en New México. Hay una sección, una parte bien bonita, un deporte súper difícil de empezar, practicar y todo. Tienes que tener buenas piernas. Yo pensaba que la podía hacer bien, he hecho skateboarding de muchacho, pero sí noté que necesitaba bastante entrenamiento. Ya las piernas no son iguales, hay muchos sit-ups que se tienen que hacer para estar justo listo para la acción, como diría yo. Y bueno, lo que tenemos, hay partes de los que ganaron en estas competiciones, ¿no? Aparte ahí ves la propaganda de lo que es Toyota apoyando al equipo alemán. Mis brothers alemanes que nunca dejan ir ninguna, y así. Sigamos ahí un poco más de triunfos de lo que es el equipo alemán. Ahí ves muchachos en silla de ruedas jugando diferentes clases de deportes, para todo hay. Y ya pues, ¿no? Sigamos ahí parte del auspicio de todas las restos de competiciones que va a ser en el 2024 en París, en Maryland 2026. Estos mis amigos americanos, no se pierdan ninguna, siempre dando una buena exhibición. Acá pues tenemos a los auspiciadores de la selección alemana, y tiene un montón de gente, no dejan ir ni una, mis amigos los alemanes. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el trineo de descenso, Lutz. En pocas palabras, ¿qué puede decir esto? Pues esto es una parte donde los alemanes pues ponen cátedra, ganan casi la gran mayoría de esto, porque hay un circuito especial en Alemania, uno de los lugares más visitados en turismo. Acá hay carreras de 50, ¿cuánto es? No es kilómetros, son 500 metros a una velocidad descendente muy rápida. Pues hay competiciones de hombres, mujeres, mixtos y relevos. Muy alucinante hacer en las bajadas. Una vez más, este es un deporte alucinante. Y también tenemos pues lo que es la versión bobsled, o por no decir, es cuando haces trineo de 4 personas, el descenso, la gran velocidad. Es mejor que una montaña rusa, muchas de las personas dicen eso. Es muy realista esto, lo de acá, es alucinante. Bueno, diría que de ahí salió la gran idea de hacer una montaña rusa de ese gran deporte, ¿no? Al mano derecha tenemos lo que es el skeleton, que es un deporte individual, deporte de descenso, donde, por no decir, vas con la cara adelante, tienes un casco y la vas midiendo frente a frente, ¿no? Tienes guantes de púas para aguantar la frenada en todo lo que es eso, ¿no? Sigamos, muchachos, acá los suizos son muy buenos. Bueno, después que tenemos en lo que es long track racing, que es el long track es como se llama una carrera que ellos tienen de 400 metros, donde obviamente gana el que llega obviamente más rápido. También hay otra parte de lo que es el short track, o lo que es el short track racing, o la carrera corta, que es de 111 metros. Ahí sí usas un casco. En la anterior usabas como lo que es una ropa de surfing para lo que es
lo que es eso, ¿no? Sigamos ahí con lo que es el patinaje artístico. Una vez más ahí poniendo las maneras como ellos bailan, como ellos hacen sus coreografías y dándole ahí. Sigamos, muchachos, ya casi llegando al final. Bueno, el hockey, obviamente esta vez en Beijing 2022, Finlandia ganó en la versión masculina y las canadienses ganaron en la versión femenina. Gran equipo. Los alemanes quedaron relagados, pero es parte de lo que es el deporte. Bueno, muchachos, lo que es curling, este es un deporte en conjunto, van 4 personas. Alguien tiene que tirar ¿cómo se llama? Una bola de granito que tiene que dar justo al medio. El que gane al medio pues gana. Y este es donde tienen que sacarle brillo al hielo para que siga dando vueltas o para frenarlo. Es bien alucinante, muchachos. Bueno, esto es gracias a lo que es el deporte alemán. Ahí pone las grandes glorias del deporte alemán, de lo que es el deporte blanco, en lo que es el esquí, snowboarding, patinaje y toda la gran historia de lo que es el deporte alemán, dando cátedra para muchos países para que hagan algo así. Definitivamente es bueno tener esta clase de álbumes porque te muestra cómo fue y qué pasó en esos tiempos. Obviamente está en idioma alemán, pero bueno, acá el Lord Paninero te lo trae. Bueno, muchachos, llegamos a la parte final y como se den cuenta, pues este es un álbum alemán muy difícil de encontrar. Muchachos, gracias por seguirnos hasta el final, apoyarnos con tu poderoso like, suscribirte, activar la campanita y muchachos, gracias por seguirnos. Bueno, muchachos, esta es la parte donde muchos de ustedes les agrada, es cuánto te cuesta, cuánto te vale este álbum, las Olimpiadas de Invierno 2022, Beijing 2022. Bueno, este álbum fácil están en 60 euros para arriba y obviamente lo que es el envío. Si lo quieres llenar del inicio vas a sufrir muchísimo porque una vez más los alemanes no son mucho de cambiar las figuras y todo, así es que vas a fácil desmotivarte. Una vez más, muchachos, gracias por seguirnos en el canal, difundan los videos. Una vez más, agradecer a muchos de los nuevos suscriptores apoyando lo que es el coleccionismo. Una vez más, hay harto material que tenemos para ustedes, muchachos, en exclusiva. Aquí tu amigo Lord Paninero haciendo coleccionismo gratis y con mucho corazón. Mis panineros, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.